Y aunque haya habido algún católico que participó en la redacción de la Declaración Universal, en realidad lo que nos viene a este continente desde el mundo académico europeo y el mundo académico norteamericano no es precisamente el eje de la dignidad, sino que hay otros ejes que están como superponiéndose. Por ejemplo, en el caso del mundo europeo se considera que el derecho a la libertad es un derecho superior y que esa libertad, cuando es limitada por el Estado, en realidad confronta al ciudadano con el Estado. Y que la palabra derechos humanos parecería que le pertenece a la ciudadanía, como si hubiera un mundo de la ciudadanía y otro mundo del Estado. Y hay un concepto, casi diría confrontativo, en tanto se respalda o se consolida el discurso de derechos humanos a partir de las víctimas de las violaciones. Entonces resulta diferente el pensamiento que podemos ir construyendo cuando nosotros pensamos desde la construcción de los elementos de la acción real que permita la sustentación de la dignidad para todos los seres humanos, de los cuales el Estado debe ser garante, porque así lo marca también el mundo universal de los derechos humanos. La garantía es del Estado, pero una cosa es que el Estado sea garante y otra cosa es que nosotros, desde la acción concreta de derechos humanos, nos pongamos a confrontar con el Estado, cuando en realidad muchas veces lo que tenemos que hacer es ver cómo construimos todos los elementos necesarios precisamente para que en el seno de la sociedad, en el seno de la política y en el seno de la organización de derechos humanos se comprenda que ya tenemos que ir pensando en las próximas generaciones y en todas las acciones proactivas y positivas para salir de la queja de lo anterior y poder entrar en la construcción del mundo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el resto de la humanidad que será nuestra posteridad. Queridos amigos de Repensar la Política, quiero saludarlos y llegar a ustedes, aunque sea en esta forma de presencia y de cercanía fraterna, para compartir, como me han pedido, acerca de Monseñor Angelelli, la diócesis de La Rioja y nuestras perspectivas eclesiales actuales. Respecto a Monseñor Angelelli, puedo decirles que en el corto tiempo que llevo como obispo de La Rioja he ido conociendo más y más su figura, que naturalmente conocía desde mis tiempos de seminario, pero que aquí en el lugar, escuchando el testimonio de tanta gente, se ha aquilatado en mi corazón la apreciación de este gran pastor que tuvo la iglesia riojana. Es un hombre nacido al ministerio episcopal en el contexto del Concilio Vaticano II, del que participó, y quiso naturalmente transmitir este entusiasmo conciliar a la comunidad diocesana. Se presentó en su asunción como un pastor de tierra adentro, pero este pastor de tierra adentro tenía una mirada universal, eclesial, muy abierta a todos los grandes temas de la hora que le tocó vivir. Esa apreciación positiva de los tiempos que les tocaba afrontar como una oportunidad, como un escenario para los creyentes en Cristo, creo que ha sido uno de sus grandes aportes. Lejos de asustarse, lejos de aislarse, Monseñor Angelelli fue un hombre entusiasta por transformar desde el Evangelio, junto a su gente, la realidad que los circundaba. Naturalmente las trabas que tuvo adentro y afuera, cuando digo adentro, en la misma comunidad eclesial, creyentes, naturalmente muchos de ellos bien inspirados, y de fuera, las fuerzas políticas, sectores interesados, esas trabas, esas dificultades
fueron grandes, importantes, significativas. Pienso que esa necesidad de transparencia que él predicaba, esa apertura a una iglesia comprometida, hoy hablamos de iglesia en salida, hablamos de iglesia tienda de campaña, y evidentemente en el discurso, en las enseñanzas, en las prácticas de Angelelli, estaban muy presentes estos conceptos. La verdad es que uno de sus puntos claves para entender la acción misionera, evangelizadora de Angelelli es la percepción de la religiosidad popular, no como una dimensión alienada o meramente piadosa de la Iglesia, sino como una fuerza capaz de transformar la realidad desde la fe compartida, ha sido uno de sus grandes aportes. El otro punto que me parece importante sostener, recalcar de Monseñor Angelelli ha sido su deseo de trabajar en formas de economía solidaria, proponiendo los modelos cooperativos que en aquel momento existían, como la posibilidad de recrear otras formas de participación económica y poner en funcionamiento los bienes que tienen que ver con la tierra, con el capital. Fue un hombre abierto también a los desafíos culturales, no tenía exclusión de personas, era capaz de dialogar con entusiasmo, con apertura, generosidad, con marxistas, con ateos, con otros creyentes. Creo que es una figura muy atractiva y muy cercana a la sensibilidad eclesial de estos tiempos. Por otra parte, está todas las circunstancias que hemos vivido este año. Después de 38 años, la justicia declaró finalmente que la muerte fue una muerte decidida, intencional. Si bien se produce un accidente, ese accidente tenía como objetivo matarlo. Y esto, declarado por la justicia 38 años después, nos deja con mayor serenidad. No volvemos al pasado para inmovilizarnos, para quedarnos aislados de la realidad, sino para entender, para aprender y para asumir el presente como un desafío, como una oportunidad, como un tiempo nuevo donde las energías queremos volcarlas a la comunicación feliz, comprometida del Evangelio. La justicia también de esta manera abrió la posibilidad para que la sociedad supiera las circunstancias de la muerte y dejara también en claro los niveles de complicidad, los contextos en los cuales se desarrolló su visión, que no fueron fáciles y que dejaban al desnudo en las declaraciones de los testigos y en las voces del mismo Monseñor Angelelli en sus escritos de esa época, que estaba esta iglesia riojana sometida a una verdadera persecución, a una suerte de acoso, de obstaculización de su desempeño pastoral. Muchos me han preguntado acerca del proceso de beatificación. Nosotros ya como diócesis estamos incluyendo un proceso de investigación diocesana en torno al presunto martirio de nuestros hermanos sacerdotes Murias, Longueville y el laico Pedernera. Todas estas investigaciones tienden a buscar la verdad de los hechos y a mostrar que en el asesinato de estos hombres estaba también la voluntad de silenciar a la Iglesia y que esta situación se extendió a Monseñor Angelelli. De todas maneras, hay algunos pasos eclesiales que dar, de los que queremos ser muy respetuosos, pasos que tienen que ver con el análisis de los textos, porque la Iglesia pide el estudio de todos los escritos a fin de manifestar con toda claridad la eclesialidad, la doctrina, la vida misma de la persona a la cual se le está buscando mostrar, declarar la posible santidad. No hay duda de que Angelelli fue un hombre de Dios, no hay duda de que fue un buen pastor para su pueblo, no hay duda de que dio todo por amor a él, y entonces nuestro trabajo será ponerlo de manifiesto. Hay muchas veces en la Iglesia temor a una apropiación de Angelelli por parte de otros sectores. A veces ese temor tiene que ver también con el propio abandono por parte de la Iglesia de la figura de Angelelli o el descuido de mostrar su pastoralidad, su eclesialidad, su sentido de compromiso plenamente evangélico con los pobres. Yo creo que no hay que tener miedo de esas apropiaciones. ¿Qué mejor que la sociedad tenga en estas personas
verdaderos íconos, verdaderos signos del amor de Dios para un tiempo, para un pueblo. Yo creo que lo nuestro es avanzar. El Papa habla en la exhortación apostólica a la alegría del Evangelio sobre nuestra solidaridad en esta marea humana de la que formamos parte. ¿Cómo no sentirnos entonces capaces de compartir la figura de Angelelli con un corazón verdaderamente dispuesto a ver qué le ha dicho Angelelli a los otros y qué nos dice a nosotros como cristianos en la construcción de una sociedad nueva? En ese sentido, como obispo de La Rioja, he decidido también proponer, justamente en la línea de aprovechar la figura de Angelelli para construir un tiempo nuevo para La Rioja, abrir una cátedra que tenga la posibilidad de compartir el pensamiento de Angelelli y de proponer líneas en la medida de nuestras posibilidades que busquen, sobre todo, desde el Evangelio, la construcción de una nueva sociedad. Nuestro mensaje no tiene fecha de vencimiento, no tiene turnos electorales que afrontar y no tenemos discriminación alguna que hacer. Todos los sectores, todas las dirigencias están convocadas en poco tiempo para sentarnos y debatir desde el Evangelio, reflexionar desde la luminosa propuesta de la doctrina social de la Iglesia, pistas para la transformación de la realidad. Bueno, en estas breves palabras quise compartir con ustedes el deseo de servir como pastor junto a mi pueblo, en este caso el pueblo riojano, heredero de ese legado precioso de Monseñor Angelelli, arraigado fuertemente en Cristo. Quería compartir con ustedes estas enseñanzas de la historia y sobre todo animarnos a vivir, a no tener miedo de afrontar los grandes desafíos de la realidad con lucidez, con serenidad y sabiendo que somos una iglesia en salida, quiere decir una iglesia misionera, capaz de equivocarse y siempre dispuesta a volver a empezar de la mano de su Señor, que es pura ternura, pura misericordia, pura comprensión. Hoy la política social son 75.000 millones de pesos, de esos 68.000, o sea, casi todo es transferencia de dinero directa a las personas, por asignación por hijo, por pensiones y por otros esquemas. Es una buena base de arranque, mueve la economía local, porque la persona que cobra va a comprar a la esquina, a la vuelta, pero no está logrando hacernos entrar en el mundo del trabajo. ¿Cómo hacer para generar un avance de ahí? No estoy hablando de desarmar ni de destrozar nada, sino de generar un avance, es el punto clave. Yo diría esencialmente eso, que estamos frente al agotamiento de un esquema de funcionamiento de la política y de la sociedad, y que por primera vez no es por ruptura, no es por colapso, sino que nos da la oportunidad de hacer otra cosa, ir a políticas de segunda generación. Este agotamiento nos ha dado muchos avances y problemas. Yo solo me voy a concentrar en los problemas, no porque no crea que haya muchos avances, lo creo de verdad, sino porque me parece que detectar los problemas nos da pistas para buscar las soluciones. Y diría que hoy tenemos por lo menos 5 problemas que resolver acá, en este proceso de agotamiento. El primero, que tenemos 27% de pobreza. La Argentina tiene 27% de la gente que no tiene piso de material en la casa, que no tiene los servicios básicos, que vive más parecido al siglo XIX que al siglo XXI. Después de haber crecido, después de haber avanzado y de haber mejorado, 27% de pobreza en la Argentina. Con un sistema de pobreza estructural, porque alguien es pobre, sus padres fueron pobres y sus abuelos fueron pobres. Y con un esquema muy complicado por varios lados, pero uno grave, que es el tema de la vivienda. Estamos frente a una nueva generación de inquilinos en la Argentina. Nadie accede a una vivienda propia porque no tiene tierra, porque no tiene vivienda, porque es una pareja joven y no accede al crédito, porque no es joven y entonces no puede, porque tiene trabajo informal. El primer problema es el 27% de pobreza. Este agotamiento nos obliga a hacer otras cosas para resolver eso. Creo que hay un segundo problema, que es 34% de trabajo informal. 1 de cada 3 que trabaja no tiene recibo de sueldo y entonces no tiene obra social, no tiene jubilación, no tiene vacaciones pagas, no tiene un sindicato que lo defienda. Está en una primera vez. El Papa Francisco habla de ciudadanos de primera y de segunda. Acá claramente tenemos los que trabajan con obra social, jubilación, vacaciones pagas y los que no. Los que no, además de tener el problema de nada de eso, cuando necesitan crédito, van a un lugar que dice efectivo sí, crédito ya, entran, sacan fotocopia del DNI, les dan crédito al 150% anual, y cuando no pueden, les piden de vuelta el DNI, vuelven a sacar fotocopia y le dan el 200% anual. La informalidad económica tiene varios problemas, pero uno es el brutal acceso a sistemas de crédito que llamamos usurarios, es ser muy respetuoso con este ámbito claramente. Y el punto de la inflación golpea a todos, pero más al sector informal.
Nadie le queda claro de la Argentina qué se hace con 100 pesos y el esquema es una persona le alcanza menos la plata, tiene menos chacas de la construcción y tomó crédito al 150% más, se le va complicando. Creo que hay un segundo problema que tiene que ver con el trabajo. Hay un tercer problemón en la Argentina y es que hay 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Es un pibe que está en la esquina sin hacer nada o que entra y sale con tiempo en la escuela, no logra mantenerse, se queda afuera, está en tiempo haciendo una changuita, no se sostiene y se queda afuera. 1,5 millones de jóvenes excluidos en la Argentina, con distintas situaciones, con avances y con retrocesos, jóvenes que saben hacer la tarea, el pibe tiene que hacer una tarea, va y la hace bien, pero que le cuesta ir todos los días 8 horas, porque no ha visto a su padre o a su abuelo trabajar, porque no tiene la sociabilidad que da la escuela. En la Argentina la escuela constituye un método. Más allá de cuánto aprende un pibe, un chico cuando se levanta a la mañana, se peina, se lava los dientes, se pone el guardapolvo y va a la escuela, y todos los días hace lo mismo a la misma hora, más allá de cuánto aprendió de matemática o si sabe ubicar cada país en el mapa, lo que tiene es un método, una rutina, un sistema. Eso le sirve para tener pareja, para trabajar, para andar por la vida. El que no tiene método todo le cuesta más. Yo diría que el tercer problema tiene que ver con 1,5 millones de jóvenes excluidos. Creo que hay un cuarto problema, a mí me parece catastrófico, y es el aumento de venta de droga en los barrios. Que no es ya solo un problema de adicción, no es solo un problema de una persona que tiene un problema de adicción y de salud, es un problema de unidad económica. El que vende droga gana más que el que trabaja. Un pibe a todo furor hoy va a enganchar un trabajo por 3.000, 3.500 pesos por mes en un barrio. El que vende droga hace eso en 2 o 3 días. Hay una alteración del ciclo económico. Hay un nuevo sujeto social en Argentina y es el que vende droga. Está el docente, el jubilado, el trabajador estatal, el carpintero, el peón rural, el que vende droga. El que vende droga gana más que todo el resto. Se ha alterado el ciclo económico en Argentina y eso me parece que es gravísimo. Hay un nuevo modelo de movilidad social grande y el tipo que vende droga. ¿Cómo debería darle bien a alguien en la vida? Estudiando y trabajando. Si hay otros mecanismos alternativos, se altera. Yo creo que ese cuarto problema es un problema gravísimo. Que no solo el tema del narcotráfico, la frontera, los aviones y el lavado de dinero, es alguien vendiendo droga en el barrio y alterando todo el sistema de relación, absolutamente todo el sistema de relación. Y diría que hay un quinto problema para cerrar los problemas y que tiene que ver con la violencia, claramente, y que tiene que ver con el mal vivir. Creo yo lo que le quema la cabeza a una persona es estar hacinado, no tener lugar en la casa, tener problemas de trabajo o viajar mal, en trenes, colectivos, lo que fuere. Los grandes centros urbanos, el conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán es la suma de las tres. La persona tiene problemas de la vivienda, tiene problemas de trabajo y anda mal todo el día, anda sacado todo el día. Eso se transforma en violencia cotidiana. Se pelea con la mujer, con el hijo, con el que tiene cerca. Y el mayor acceso a armas, la facilidad del acceso a armas, escala rápidamente la violencia. El partido de fútbol en la canchita del domingo, que generalmente terminaba los insultos, hoy termina los tiros, y termina los tiros porque hay más facilidad de acceso a armas. 5 de septiembre, nuestro hermano Jorge Casareto ha cumplido 50 años de cura, así que nos unimos a la congregación. Por tu fructífero ministerio episcopal y sacerdotal. Quiero también agradecer el esfuerzo y la tarea que tantos han hecho para que podamos hoy estar nosotros aquí, desde el equipo de trabajo que desde el año pasado viene reuniendo. La verdad, miren, deberíamos tener ingenieros en química para ver las proporciones exactas de las distintas corrientes políticas y pensamientos para ser equitativos en la distribución de los paneles, ¿no? Y eso requiere mucho esfuerzo, diálogo, llamados telefónicos. Así que bueno, el equipo de trabajo, al padre Adalberto, que ha tenido que tomar la cara visible, está allá a la mitad del salón. Y al equipo de la secretaría, a Viviana y los locales de la Arquidiócesis de Rosario, que también con tanto esfuerzo y cariño nos han recibido y acogido, así que bueno, no quería avanzar sin, y por supuesto a Eduardo, el flamante arzobispo, que no tuvo más remedio que seguir adelante con esto que ya venimos a
con mucho cariño nos recibió en Río Cuarto en la última edición de Repensando la Política y ahora nos vuelve a recibir aquí. Así que bueno, te agradecemos mucho también. Acerca del panel, yo quisiera destacar primero aspectos que no fueron los planteados, pero que me parece muy importante también tenerlos en cuenta. Tenemos 2 varones y 2 mujeres en el panel. Y qué importante que es que cuando pensamos los paneles, no lo pensemos solamente en la actividad política dedicada a varones y mayores de 70 años, sino que esto es una actividad propia de todas las edades, ¿no? Y también de varones y mujeres, así que yo celebro mucho esto y también me gustaría, sé que no es el momento, pero digamos ver que cada uno de ellos también es miembro de una familia, ¿no? Esposo, esposa, papá, mamá, y con todo lo que eso implica de alegría, pasión y de necesidades también de grandes generosidades a la hora de tener que estar acá, ver quién queda con los chicos, cómo organizamos la familia. Así que bueno, valoramos mucho también el esfuerzo para poder compartir estas horas, pero también la militancia de lo que implica permanentemente la dedicación. Mencionaron algunos problemas en común, ya también ayer yo quisiera detenerme solamente en un par de aspectos. Algo que dice el Papa Francisco en la alegría del Evangelio, él nos ilumina también en estas cuestiones que estamos tratando. Él en el número 202 nos dice que los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Y en el número 192 nos da algún panorama respecto de eso. Primero que el Papa es de compartir sueños, ¿no? Sus anhelos se los expresa de esa manera y dice así, pero queremos más todavía y nuestro sueño vuela más alto. No hablamos solo de asegurar a todos la comida o un decoroso sustento, sino de que tengan prosperidad sin exceptuar bien alguno. Esto implica educación, acceso al cuidado de la salud y especialmente trabajo, porque en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la dignidad de su vida. El salario justo permite el acceso adecuado a los demás bienes que están destinados al uso común. Así que algo que también se ha mencionado y que me parece que es clave en la cuestión social y tan sensible y tan importante de la doctrina social de la Iglesia. El trabajo como articulador de la vida social y de la cuestión social. Y por último, referido también a la necesidad de mayor participación, a mí me ilumina mucho una de las cartas de San Pablo, donde él dice: tengan horror por el mal y pasión por el bien. Nosotros solemos tener horror por el mal, pero con el control remoto, cambiando los noticieros y sentados cómodamente en casa, no se solucionan las cosas. Si no ponemos pasión por el bien, si no ponemos pasión por el bien, y esto implica participación, meter los pies en el barrio, patear los barrios, estar con los vecinos, escuchar a los pobres, alentarlos en sus esperanzas y en sus caminos, difícilmente tengamos una Argentina mejor, ¿no? Así que yo coincido en las perspectivas de esperanza que han querido manifestar respecto del presente y del futuro, y les aliento a que podamos tener horror por el mal y pasión por el bien. En ese
reflexión de la ética, creo que una de las cosas más importantes es tener conciencia de la responsabilidad social enorme que tenemos los que gozamos de este privilegio, de tener la doctrina social de la Iglesia, de creer en estos valores, de tener encima la fe de que Dios se hizo hombre y es Cristo que nos dio su propia vida como ejemplo. Es una cosa impresionante, enorme como valor, como capital. Entonces, me parece que tenemos que ser conscientes de que tenemos ese capital y de que nos tiene que, esa conciencia de tener todo eso, nos tiene que hacer cada vez más ejemplares. La lucha es realmente una lucha con el crecimiento de uno mismo, ser cada vez mejor persona, con todos los errores, debilidades, imperfecciones que tenemos, pero sabiendo que nuestro desafío para hacer mejor la política y hacerla más ligada a la ética, en este caso la ética que yo vinculo con los valores cristianos, es ser muy conscientes del rol ejemplar que hay que jugar para que la ciudadanía vuelva a creer en la política como acción transformadora y las instituciones políticas como las que pueden dar un orden para que todos vivamos mejor.